La vivienda siempre es noticia, siempre importa, la vivienda siempre preocupa. Los precios siguen al alza, tanto en venta como en alquiler. La oferta se reduce y cada vez más familias tienen dificultades para acceder a un hogar. En este contexto invitamos a Jerónimo Jover, es el portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la región de Murcia. Vamos a analizar qué está pasando en el mercado, por qué la región de Murcia lidera algunas de las subidas y qué podemos esperar los próximos meses. Señor Jover, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Luis. La región de Murcia lideró en noviembre el aumento del precio de la vivienda usada en España con subidas interanuales que superan el 24% según portales como Fotocasa. ¿Qué retrato hacen ustedes del mercado inmobiliario actual? ¿Cuál sería la radiografía, la fotografía que hacen ustedes? Pues al igual que a partir de 2006-2007 hubo una crisis financiera, ahora tenemos una crisis de demanda. Perdón, de oferta. De oferta. Hay muy poca oferta, cada vez menos. Llevábamos advirtiéndolo ya varios años, pero la Administración lo único que hace es relato. Entonces, usa unas medidas que lo que están haciendo es estropear más todavía el mercado. Como no se actúe inmediatamente, pues vamos a tener un serio problema y, por desgracia, vamos a seguir hablando del mismo tema una y otra vez a lo largo del tiempo. De hecho, fijaos que cuando fueron las pasadas elecciones, el vivienda era el problema 17 para los españoles y ahora es el 1. Todo este tiempo hemos estado advirtiendo, se debería haber actuado ya, pero si no se actúa ya de verdad, y cuando digo de verdad digo con medidas auténticas de mercado, no medidas para quedar bien, pues vamos a estar siempre, o sea, medidas demoscópicas claramente, pues vamos a estar siempre igual. Uh-huh. ¿Y quién debe actuar y en qué sentido? Pues deberían actuar las tres administraciones, tanto la nacional como la autonómica como la local. El problema está que estamos en un momento de crispación política bestial, de extremismos por ambos lados y una situación en la que más que arreglar las cosas es y tú más, y tú más, y tú más. Y así nunca vamos a llegar a nada. Se echan mucho de menos los pactos de Estado, que es lo que haría falta, que se ha hecho en otras ocasiones, pero que lo vemos bastante inviable en estos momentos, por desgracia. Con lo cual me temo que mala cama tiene el perro. Crisis de oferta. ¿Por qué pasa entonces lo que está pasando? ¿Qué factores están impulsando este encarecimiento de los precios? Pues bien, tendremos que dividir entre venta y alquiler. Si quieres, empiezo, por ejemplo, por el alquiler. Perfecto. El alquiler, todas las medidas que se han tomado, se ha considerado que el único consumidor es el inquilino, cuando el propietario, hay que tener en cuenta que el 98% de la oferta es de pequeños particulares, no es ni de fondos de inversión ni nada. Entonces, se les ha considerado como si fueran Juan Roch o Amancio Ortega y ¿qué más quisieran ellos? No lo son. Entonces, todas las medidas que se están haciendo se está perjudicando clarísimamente al propietario, se le está haciendo hacer la labor social que debería hacer la Administración, que es imprescindible que la haya, pero ni la hay ni se espera. Y esa situación hace que la inseguridad jurídica piensa que un particular no es una empresa, cuando tiene miedo huye, no ni provisiona ni nada, simplemente huye, y entonces eso hace que cada vez haya menos oferta. Gente que, o sea, ¿quiénes son qué perfil tiene principalmente el propietario de una segunda casa que pone en alquiler? Pues es alguien que en vez de irse de viajes o lo que sea, ha estado ahorrando y se mete a comprar una casa o para mejorar su pensión o para su hija de 12 años cuando sea mayor o lo que sea, y la pone en alquiler y consigue su resultado. ¿Qué ocurre? Que si ve lo que está pasando, dice, mira, en vez de eso voy a comprar acciones de Telefónica, como se ha hecho toda la vida, y el mercado inmobiliario no se mueve. Eso en cuanto al alquiler, o sea, nos falta oferta, cada vez falta más oferta. O sea, que se está perjudicando al propietario que tiene una casa, aparte de la suya, y la quiere alquilar. Pero no solo es que se le perjudique, sino es que además se le llama rentista, se le denigra. Uh-huh. O sea, vamos a ver, se busca que haya oferta, pero al que lo pone en oferta es un rentista, es tal, es cual, es un aprovechado. Pues así no vamos a conseguir nada. Estamos haciendo justo lo contrario de lo que hay que hacer. Eso en cuanto al alquiler, así, sí. En resumen. Y en cuanto a la compraventa, ¿qué ocurre? Pues que hace falta vivienda. O sea, el propio Banco de España, tener en cuenta que Banco de España decía que hacían falta 600.000 viviendas.
Entonces, como Banco de España estaba fastidiando, cambiaron al gobernador y pusieron a un ministro como gobernador, esperando que la cosa se tranquilizara. Pero es que ahora el ministro, el exministro, que ahora es gobernador, dice que hacen falta 700.000, ha subido 100.000. Es decir, tenemos un problema. Mira, simplemente con datos, con la anterior cifra, sí. Según el INE, en España se crean cada año 330.000 parejas estables que buscan vivienda. El año pasado en España se terminaron 97.837 viviendas. Es decir, solo con los datos del año pasado ya hubo un déficit de 232.163 viviendas. Y Banco de España dice que hacen falta 700.000. O sea que imagínate la situación. Eso estoy hablando de la de compra. Y en cuanto a la región de Murcia, también se crean 7.200 parejas estables que buscan vivienda al año. El año pasado se terminaron 2.388, con cual el déficit solo del año pasado son 4.812 en nuestra región. Uh-huh. Y se estima que serán unas 35.000 la demanda acumulada que hay. Es decir, estamos en una situación crítica. O sea, que podemos decir que este déficit de viviendas es algo ya estructural. Totalmente, y como no se actúe pronto, pues fíjate que cada año estamos subiendo una barbaridad. Esto si ya es un problema que se va a agravar muchísimo. Entonces, como las administraciones sigan con el y tú más, y tú más, y tú más, no vamos a hacer nada. Tengo que decir también que, antes he dicho que tenían que actuar por las tres administraciones. Lo primero, ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque las competencias de viviendas tienen las comunidades autónomas, pero hacen falta marcos legales nacionales más importantes y hace falta actuación de los ayuntamientos. El gobierno central está trabajando con el relato, está lanzando cosas que quedan muy bien porque nos emborrachan con millones, pero luego traducidos a realidad es nada. Cuando hablan que, esta semana, por ejemplo, hablaban de 13.000 millones de euros para el tema de vivienda. Pero es que imaginemos que todo fuera para construir vivienda. Construir vivienda, la vivienda es una cosa cara. ¿Por qué? Porque tal y como está hoy en día la mano de obra y los materiales, el coste de ejecución material que se llama, que es solo mano de obra y materiales, estamos hablando de unos 1.500 euros metro cuadrado construido. A eso tienes que sumarle proyectos, licencias, impuestos. De impuestos, al final de una compraventa, aproximadamente un 22% acaban siendo impuestos, por todos los intermedios que hay. Valor de suelo y el beneficio promotor. Un promotor no es una ONG, tiene que ganar dinero. Históricamente, todo se dividía en 3 tercios. 1/3 valor de suelo, 1/3 valor de construcción, 1/3 beneficio promotor. Hoy en día los promotores han bajado al mínimo. Y cuando digo al mínimo, hablo de un 10%. ¿Y por qué un 10%? Porque ningún banco da un préstamo promotor a un proyecto que no lleve mínimo un 10% de beneficio. ¿Por qué? Porque cuando falta dinero de algo, aparece cualquier cosa. ¿De dónde se quita? Del beneficio promotor. Entonces, un proyecto que puede no salir, el banco no lo quiere financiar. Entonces, si no hay un 10% mínimo de beneficio, que se acaba quedando en menos, no hay obra. Pero es que el suelo, el coste de ejecución material es ese. Y luego hay que sumarle el suelo, y los proyectos, impuestos, licencias, todo eso. Es decir, traducido a cristiano, en Murcia nos vamos a unos 2.400 euros metro cuadrado de coste con estas cosas. Es decir, la vivienda no es un producto barato, es un producto muy caro. Si la Administración hiciera viviendas de 100 metros cuadrados, que serían 70 útiles aproximadamente, con esos 13.000 millones, en varios años, creo que eran 5 o 7, no recuerdo, lo que construirían serían unas 53.000 viviendas. Sobre 700.000 es el chocolate del loro. Es imprescindible el apoyo del sector privado, de los promotores. Si no, seguiremos igual, porque emborrachan 13.000 millones de euros. Parece mucho dinero, pero traducido a vivienda no es nada. Uh-huh. Entonces, tengo que decir también en cuanto a la Administración Autonómica, en vez de trabajar con Demoscopia, autonómica me refiero en Murcia, lo que hizo fue, nos fue llamando a los operadores del mercado, llamó a promotores, a constructores, arquitectos técnicos, administradores de fincas, agentes de la propiedad inmobiliaria, pues tuvo reuniones con nosotros y acabó sacando un plan que lo tumbaron en el... El conocido como Decreto de Vivienda Asequible. Exactamente.
La gente criticaba que 1.840 euros metro cuadrado no era asequible, pero es que mis dudas son si se podrían hacer viviendas a ese precio, por todos los datos que he comentado antes. ¿Por qué? Porque, repito una y mil veces, la vivienda es un producto caro. Pero fíjate que... Cuando hablaba de 2.400 euros el metro cuadrado de coste de media construido en Murcia, ¿Murcia ciudad o región de Murcia? A ver, quizás más Murcia y alrededor. Los demás sitios podría bajar un poco, pero muy poco, por el tema del valor de suelo. Acuérdate de las tres partes, el valor de suelo sería un poco más bajo. Pero es que si nos vamos a Madrid, sube muchísimo. Pues estoy diciendo que los datos que estoy hablando de hacer unas 53.000 viviendas con esos 13.000 millones, estoy hablando de Murcia. Si nos vamos a Madrid, en Madrid el suelo es muchísimo más caro, la mano de obra es mucho más cara, entonces será una situación bastante peor. Con lo cual, si no se agiliza, si no se hace lo que se vio aquí en Murcia, que es agilizar las licencias de obras, permitir temporalmente, ante la crisis que tenemos, una mayor edificabilidad, hacer una serie de medidas que pudieran hacer que se construyera mucha vivienda de golpe, que es lo que hace falta, 700.000, dice el propio exministro. Si no se hace eso, pues vamos a tener un problema muy, muy serio. Ahora se va a tramitar como proyecto de ley en la Asamblea Regional. ¿Sería conveniente que saliera adelante esta iniciativa? Imprescindible. Desde mi punto de vista se queda corto. Pero aún así es imprescindible que salga porque tiene muchas buenas cosas. Se queda corto en el sentido de que lo que se buscaba era cortar plazos. Ten en cuenta que cuando se va a conceder una licencia de obra, los técnicos del ayuntamiento se están jugando el cuello, con lo cual son muy precavidos, y al ser precavidos todo eso atrasa. Para un inversor que, fíjate las cifras de emborrachar que estoy hablando, para un promotor que va a invertir mucho dinero, el tiempo que esté parado ese dinero es dinero que está perdiendo y que tiene que recuperar porque paga intereses, paga de todo. Entonces, pues, ¿qué hace? Encarecer la vivienda. Si buscamos agilidad y abaratar lo máximo posible, tenemos que acortar plazos imprescindible. Tenemos que sacar al mercado mucha vivienda porque la de segunda mano no cubre. Mira, fíjate, Luis, en los viejos tiempos, ¿quién compraba vivienda nueva? Compraba vivienda nueva aquel que había terminado o estaba terminando de pagar la hipoteca y entonces compraba una vivienda nueva para mejorar su situación. Volvía a meterse en un embolado con hipoteca. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Como hay poca obra, es cara también, pues la gente no reinvierte, o sea, no vende su vivienda para comprar otra. Reforma la suya. Estamos en la época dorada de las reformas. Pero ¿eso qué ocurre? ¿Qué hace en el mercado? Pues lo que hace en el mercado es que paraliza el mercado. Entonces, si no movemos el mercado, vamos a tener la misma situación. Y con la vivienda y el alquiler subiendo de manera sostenida, como lo está haciendo, ¿qué impacto están teniendo estos aumentos en familias jóvenes o en colectivos con menores recursos? ¿Qué observan ustedes en sus clientes? ¿Qué les dicen a ustedes las personas que acuden a ustedes? Antes de contestar esa pregunta, que te la voy a contestar, tengo que compararte un poco con el resto de Europa. Uh-huh. Los políticos dicen que en Europa la gente vive de alquiler. ¿Pero por qué vive de alquiler? Porque no puede comprar. El taxista de Liverpool, que vive de alquiler en un cuarto sin ascensor en Liverpool, cuando viene a España de vacaciones, se compra un adosado en la playa por 180.000 euros, que le parece un chollo. Entonces, a nosotros nos parece caro. ¿Por qué? Pues que, claro, tampoco es lo mismo lo que se gana en Liverpool que lo que se gana aquí. Pero es que él allí no puede comprar. En toda Europa se diferencia la sociedad entre propietarios e inquilinos. ¿Por qué? Porque los propietarios son los que o heredaron o lo que sea y tienen algo, y los inquilinos son los que no pueden comprar y saben que no van a poder comprar nunca. Cuando hablamos de España, en España la vivienda antes era barata. Hace muchos años costaba lo mismo comprarse una vivienda que un coche. El coche ha ido manteniéndose, digamos, bueno, la salvedad de los últimos 3-4 años, que prácticamente se ha duplicado, es un disparate lo de los coches, pero sí. Pero la vivienda ha subido muchísimo más. ¿Por qué ha subido la vivienda? Pues primero, lo que estoy hablando, en los viejos tiempos los materiales de construcción estaban tirados, ahora están carísimos. La mano de obra en España era muy barata, ahora es muy alta. Los impuestos eran bajos, ahora crujen. Es el sector donde más crujen con impuestos. Quieren que sea barato, pero yo los impuestos no los quito. O no los quito o no los bajo. Entonces, y más en Murcia. En Murcia, antes has comentado al principio que es en noviembre donde más subió en toda España. ¿Pero por qué? Porque es donde menos
ha subido desde 2016 hasta ahora. Aquí la crisis nos pegó tan fuerte que hemos tenido precio estable desde 2016. Cuando digo estable, digo por debajo de IPC. Desde 2016 hasta 2024. 2024 sí que ha subido bárbaramente, pero no llega ni de casualidad a los niveles del resto de España. O sea que, a pesar de lo que vemos y del titular que queda, donde más ha subido, somos de las comunidades autónomas donde más barata está la vivienda. Cuando digo barata lo digo entre comillas. ¿Por qué? Porque digo barata por comparación, pero para los sueldos que tiene la gente pues no es barata en absoluto. Pero es una cosa donde poco se puede actuar. Ya te he comentado esto. ¿Qué haces? ¿Que los albañiles cobren menos? ¿Que los pintores cobren menos? No lo puedes hacer así. Solo puedes bajar impuestos, sacar más suelo para que el suelo sea más barato. Ahora mismo, tú piensas, esto es como el aceite. Cuando había poco aceite, ¿qué ocurría? ¿Cómo pagábamos el litro? A 12, 15 euros. Ahora ha vuelto a haber mejor producción de aceite. ¿A cómo pagamos el aceite? A 3, 4. Bueno, 3 lo dudo, más bien 4, ¿no? Pero con la vivienda es exactamente igual. Cuando no hay vivienda, cuando hay una crisis de oferta, la poca que hay, la gente mata por ella. Tú imagínate que alguien, un piso de alquiler, por ejemplo, que se puede obtener por el 800 euros, alguien dice, pues venga, yo me conformo con 300. Fíjate, si está a 800, en una agencia inmobiliaria que estamos en las trincheras, estamos en primera línea de fuego, cuando cuando sacamos un anuncio de una vivienda a precio de mercado, en 3 horas tenemos una media de 30, 40 contactos de gente que la quiere. Pero es que si la sacáramos a 300 euros, o sea, si saliera a 300 euros, pues el precio no lo ponemos nosotros, lo pone el propietario, no tendríamos 40, tendríamos 500 en 2 horas. ¿Y qué ocurre? Cuando llegara uno que le gusta, no, es que ya hay otro que le gusta, pues yo pago 400, pues yo pago 500, acabaría en precio de mercado, el mercado es el mercado. Y luego también te digo otra cosa, no puedo decir nombres, me da una rabia no poder decir nombres, pero hay políticos de tendencia, de los que dicen de los que hablan de rentistas y tal, que tienen segundas viviendas y que cuando nos encargan su alquiler nos dicen, no, yo quiero un perfil estupendo, quiero precio máximo de mercado, o sea que una cosa es la que digo y otra la que hago. ¿Por qué? Pues porque es normal, es un bien que hay, es un bien caro, hay que tener en cuenta que es un bien arriesgado, porque creíamos que la vivienda nunca bajaba, pero mira qué pasó en 2008. Mucha gente se arruinó precisamente por las hipotecas, por todo. Entonces, el que lo tiene, pues es normal, es humano, y además piensa que es el 98% son pequeños particulares. Por cierto, a propósito de ustedes, de las agencias inmobiliarias, noticias recientes, la aprobación de la regulación del sector en Andalucía. Sí. ¿Debería regularse de manera similar en la región de Murcia? Hombre, es imprescindible. Piensa, todo lo que te estoy diciendo, estamos hablando de que es la mayor inversión que hace tanto un vendedor como un comprador, o incluso un inquilino o un propietario que alquila. Quien maneje eso está manejando la mayor parte de la economía del ciudadano. Entonces, es ilógico que no se pida ningún requisito para esto. O sea, cualquiera, sin saber leer ni escribir, puede hacer exactamente lo mismo que yo. Es decir, luego pasa lo que pasa. Las quejas de vivienda tras telefonía son las que más hay. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe, o aunque sepa, lo que hace es el típico trilero. ¿Por qué? Porque no sabe hacer la O con un canuto. Y además, lo que pedimos es lo que se pide en otras comunidades autónomas. La primera fue en Cataluña, en 2010, que son cosas que entiendo lógicas, son cosas totalmente en defensa del consumidor. Primero, tener un seguro de responsabilidad civil profesional de 1,5 millones de euros. ¿Por qué? Porque si meto la pata, que no la pague mi cliente. Lo pago yo, pero si soy insolvente o lo que sea, pues está mi seguro. Segundo, un seguro de caución de 60.000 euros. ¿Para qué? Para que las señales que me den, aunque me vaya con el dinero a Brasil o me entre un embargo de la Seguridad Social, pues que mi cliente no lo pague. Que está el seguro que cubre el dinero que yo he tenido. Tercero, tener una formación mínima de 200 horas. Una formación de 200 horas para esto. ¿Qué menos? Que la gente sepa qué es lo que hace. Un profesional tiene que saber lo que está haciendo. Si no tiene una formación, pues nos jugamos a que no lo sepa, que es lo más habitual, por desgracia. Y tercero, pues tener un sitio donde el consumidor pueda localizarle, aunque sea su casa. ¿Por qué? Porque cada vez nos vemos más web, contacto, pepitoperez, @pepitoperez.com.
pues esos 4 requisitos que son mínimos, pues consideramos que son imprescindibles. Hay que tener en cuenta que, como he dicho antes, la competencia de vivienda la tienen las comunidades autónomas. O sea que esto es una ola que estamos haciendo comunidad autónoma a comunidad autónoma. En la Comunidad Autónoma de Murcia hemos estado en la parrilla de salida varias veces, pero nos han cambiado el consejero y hemos vuelto a partir de cero. Entonces esperamos que ahora sea la definitiva. Estamos hablando con la Administración, esperamos conseguirlo. Pero sobre todo, aunque lo hagamos comunidad autónoma, debería haber una ley marco a nivel nacional donde regule esto. ¿Por qué? Porque para vender una lechuga te hace falta un carnet de manipulador, que también es una cosa pequeña. Pero ¿y una lechuga cuánto vale? No, perdón, no tengo ni idea. Imagínate que 1 euro. Pero una casa que como mínimo va a valer 100.000 euros, si vale menos, pues bueno, alguna puede que haya que valga menos, pero vamos, difícil. No te piden nada, no te piden, repito, ni saber leer y escribir. Y es textual, no es una exageración. Pues Jerónimo Jover, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, gracias por habernos acompañado esta mañana de viernes. Seguiremos hablando porque este es un tema inacabable. Por desgracia. Gracias por ayudarnos a entender mejor la situación del mercado de la vivienda. Seguimos atentos a su evolución en los próximos meses. Un placer. Muchas gracias, Luis.